Bueno, muy amables a todos por participar en esta conferencia de prensa que está siendo transmitida online a través de la web y que tiene una conversación online. Vamos a presentar el estudio sobre desarrollo de los mercados financieros en América Latina. El economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe va a hacer una breve presentación. A mi izquierda están también los autores del informe, Alain Ise y Sergio Schmuckler. Así que comenzamos con la presentación de Augusto y después vamos a ir a las preguntas, tanto de los periodistas que están aquí en New York como de los que ya han enviado preguntas a través de la Internet. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí y a los que están siguiendo este evento a través del Internet. Quisiera tomarme 5 minutos nada más para explicarles las partes fundamentales de este informe, que ya está a disposición de todos ustedes en el website de nuestra oficina, en el Banco Mundial, y el informe está ahí junto con los datos y otros componentes de este informe. Este es un informe sobre la situación de los mercados financieros en América Latina y, por tanto, las preguntas claves que el informe se hace es ¿de dónde venimos?, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, quizás les puedo decir un poquito sobre cada una de las 3 preguntas. ¿De dónde venimos?, dónde estamos y hacia dónde vamos. En el informe, el tema de dónde venimos enfatiza una historia muy complicada en América Latina con respecto a sus mercados financieros. Latinoamérica ha pasado, digamos, por todos los sabores y colores de administración de los sistemas financieros imaginables. En un tiempo tuvimos sistemas financieros que no eran privados, eran controlados por el sector público y por los bancos públicos. Eso generó una serie de problemas cuyo sabor todavía queda en las mentes de los latinoamericanos. Y después entramos en un periodo de liberalización financiera muy vigoroso. Latinoamérica, en cuestión de una década, se liberalizó y se convirtió en un sistema financiero abierto, basado en el mercado, globalizado, de una manera muy rápida. Fue tan rápida que parece haber sido una de las razones por las que Latinoamérica después vivió periodos de fuerte inestabilidad financiera. Y se convirtió en la región donde las crisis financieras fueron las más recurrentes y muy intensas. En el reporte nosotros notamos que el costo de estas crisis financieras es inmenso. Deja atrofiado al desarrollo financiero por varios años. La estimación econométrica que hacemos en el reporte sugiere que una buena crisis financiera debilita el crecimiento de tu sistema financiero por un promedio de 10 a 15 años y las consecuencias son bastante durables. Uno puede ver esto en 2 sistemas financieros de países muy importantes de la región, México y Argentina. El tequila, la crisis del tequila en Argentina, que fue en el 95, todavía tiene sus efectos y, en consecuencia, el sistema mexicano, pese a una gran modernización, sigue siendo un sistema financiero relativamente pequeño con respecto al tamaño de su economía. Y en Argentina no se diga. En Argentina el tamaño del sistema bancario es de menos del 15% del Producto Interno Bruto, que es un tamaño muy pequeño para un país con el estadio de desarrollo que Argentina tiene. Y eso ilustra la historia de crisis e inestabilidad. Entonces venimos de esa historia, pero parte de esa historia es lo que ha pasado recientemente, que es una mejora muy significativa en la política macroeconómica en América Latina y en la política financiera. Yo creo que Latinoamérica ha invertido muchísimo en la construcción de instituciones más robustas, en la política monetaria, los bancos centrales, y en la política financiera, las entidades de regulación y supervisión, y adoptó a Latinoamérica en los últimos 10 años en particular una filosofía muy conservadora con respecto a la regulación y la supervisión, mucho más conservadora que en el resto del mundo, y ahora Latinoamérica disfruta o goza de sistemas financieros que tienen mejores protecciones en cuanto a capital, en cuanto a liquidez, en cuanto a provisiones que otros sistemas del mundo. El reporte nuestro muestra que Latinoamérica en realidad es la región del mundo en donde los índices de capitalización de los bancos, por ejemplo, están entre los más altos. Y eso seguramente refleja lo que aprendimos con las lecciones de las crisis. Entonces, ¿dónde estamos ahora en cuanto al desarrollo financiero? Muchos avances. Los sistemas financieros en muchos países de la región latinoamericana se empiezan a parecer a sistemas financieros de los países desarrollados. Ya no solo hay bancos,
hay fondos mutuales, hay fondos de pensiones, hay compañías de seguros, hay actividades no bancarias como el factoring, hay un desarrollo incipiente pero importante de los procesos de titularización. Nuevos participantes han entrado en el mercado con fuerza y son, digamos, la versión del shadow banking en América Latina, que son el ingreso de las compañías, de las empresas ¿cómo se llaman?, de los department stores, que han entrado a financiar el consumo de manera muy importante, de manera que es un sistema que se ha hecho más complejo, más diverso, y empieza a interconectarse de manera parecida al que están interconectados los sistemas de los países desarrollados. Y eso trae ventajas y también riesgos. Entonces el reporte pasa un poco de tiempo explicando cómo estos desarrollos de sistemas financieros que se vuelven más interconectados, más densos, no solo que generan grandes beneficios para la sociedad, o pueden generar grandes beneficios para la sociedad, pero también pueden gestar riesgos que después amenazan la estabilidad del sistema financiero. Entonces lo que decimos es que mirando hacia futuro, en particular, la región latinoamericana tiene dos desafíos. Un desafío es mantener el énfasis en sistemas financieros estables y robustos, pero al mismo tiempo conseguir que los sistemas financieros sean más útiles para la vida económica y social. Y ese es un problema, porque en la región lo que está pasando es que los sistemas financieros se han ido por las partes más fáciles y han generado servicios financieros que no son muy amigables a la producción, al crecimiento, a la inversión. De hecho, en el reporte documentamos que América Latina, más que ninguna otra región del mundo, se ha sesgado en favor del consumo. Entonces tenemos financieros muy buenos, muy desarrollados para financiar el consumo, pero no suficientemente desarrollados para financiar la producción y para financiar el largo plazo. Tanto en el financiamiento por vía del capital, del equity, cuanto el financiamiento por vía de la deuda. Entonces Latinoamérica tiene brechas en el desarrollo financiero que necesita subsanar. Y ahí encontramos que hay un factor que es de gran importancia en América Latina y que tiene que ver con los derechos contractuales, con la habilidad de ejecutar contratos, con los sistemas legales que hacen a la ejecución de contratos. Latinoamérica tiene un rezago en ese ámbito y eso parece ser una importante cortapisa al desarrollo de los sistemas financieros. Es un área de difícil reforma, porque es mucho más fácil reformar los sistemas de información y adoptar sistemas de information technology más útiles, y por eso es que las tarjetas de crédito y el crédito al consumo en Latinoamérica están desarrollados, porque ese tipo de tecnologías se pueden importar. Pero los sistemas contractuales, el imperio de la ley, los sistemas de bancarrota, la ejecución de colateral, todos estos son temas legales que requieren reforma institucional y que no se puede importar. Entonces Latinoamérica tiene frente a sí unas reformas difíciles en todo este ámbito que hace al desarrollo del sistema financiero y que son de gran importancia. Y por último, en el reporte decimos, hacia adelante, posiblemente los riesgos al desarrollo del sistema financiero no provengan de la macroeconomía, porque la macroeconomía y su manejo ha mejorado muchísimo en la región. En el pasado, el mal manejo macroeconómico era una fuente de choques que generaba crisis financieras. En el futuro posiblemente no vengan por ahí los riesgos, y los riesgos van a tender a venir por otros lados, por lados más parecidos a los que hemos observado en Estados Unidos, porque quizás la misma estabilidad macroeconómica pueda promover riesgo, como pasó en Estados Unidos después de un largo periodo de tasas de interés muy bajas, o quizás porque la misma dinámica de sistemas financieros que están más interconectados generan ciertas fallas de mercado que no teníamos antes. Una típica es que los sistemas financieros modernos no son muy buenos para internalizar los efectos sistémicos de lo que cada institución individualmente hace. Cuando Bear Stearns tomaba su fondeo en el corto plazo y generaba activos de largo plazo, estaba tratando de maximizar los beneficios privados de Bear Stearns, pero en el proceso creó un riesgo sistémico muy grande. Y los agentes privados en sistemas muy interconectados no internalizan bien esos efectos sistémicos. Entonces se requiere una nueva política de regulación y supervisión que en el reporte identificamos como la nueva agenda. Y es lo que ahora se conoce como la agenda de regulación macroprudencial o sistémica o la supervisión sistémica. Esto es algo que el mundo está aprendiendo. Es una nueva agenda para todo el mundo, pero para la región quizás más importante, porque en la región viene de esta tradición de crisis y está entrando en un estadio de desarrollo financiero en donde este tipo de riesgos se pueden volver más importantes. Quizás con eso termino.
Muchas gracias, Augusto. Tenemos ya varias preguntas que nos han llegado a través de Internet, pero pasemos primero aquí a Nueva York. Sí, si se identifica, por favor, le van a acercar el micrófono. Primera pregunta desde Nueva York. Gracias. Rafael Matus Ruiz, del diario La Nación, de la Argentina. Quería preguntar si habían podido estimar cuál era la brecha o la pérdida en términos de inversión por la falta de desarrollo del sistema financiero. Esa es la primera pregunta. La segunda es si pudieran tomar una medida para favorecer el crédito a la producción, ¿cuál sería esa medida? Y la tercera, la región obviamente ha ganado en autoridad moral y en soberanía no solamente a partir del crecimiento económico, sino también a partir de políticas que se han destacado en el informe. Quería saber si controles en el mercado cambiario y controles al flujo de capitales, como hemos visto en Argentina o como hemos visto en Brasil, son en su visión apropiados para el contexto de la región o entran dentro de lo que ha sido comúnmente la crítica que se ha hecho a América Latina, que es una invasión excesiva del Estado dentro de los mercados. Muy bien, no sé si quieren distribuirse un poco son 3 preguntas en una hiciste. Así de una. Exacto. Sobre los controles, no sé quién quiere empezar. ¿Quieres empezar? Si quieres yo empiezo y después mis coautores hablarán. Mira, no tenemos una estimación explícita en el reporte sobre el efecto del subdesarrollo financiero sobre la inversión. Pero lo que sí tenemos en el reporte es una estimación de por qué hay esta brecha en el desarrollo financiero. Es una brecha grande, es como de 13, 14, 15 puntos del PIB, dependiendo de los países. En Argentina, por ejemplo, la brecha con respecto a donde uno espera que el sistema financiero esté es muy grande. Y lo que encontramos que detrás de eso hay estos factores que te decía, los efectos durables de crisis pasadas, los problemas con los derechos contractuales y también el problema de que es una región de bajo crecimiento. Entonces, la generación de buenos proyectos, digamos, es menor de la que uno pudiera esperar y por tanto el sistema financiero tiene menor desarrollo. Entonces, hay una interacción entre los dos ahí. Pero sin duda lo que sí se nota es que el financiamiento de la inversión es escaso en la región en términos relativos. Y ese es uno de los problemas. ¿Qué se puede hacer que sea de efecto inmediato? A mí me parece que no hay nada que tenga efecto inmediato, lamentablemente, en este fenómeno. No hay una bala mágica y me parece que es el trabajo duro de la reforma institucional el que nos ayudará en este camino, porque a la larga por ahí van las cosas. Lo que sí tal vez sea aprovechable en la región, que no hay en otras partes del mundo, es que en la región tenemos un sistema de fondos de pensiones bastante bien desarrollado. Chile, México, Colombia, Perú, son países donde los fondos de pensiones son importantes. Entonces ahí tenemos una ventaja comparativa, digamos, frente a otros sistemas que nos permite acumular recursos de ahorro que podrían ser utilizados de mejor manera para el desarrollo económico. Entonces ahí sí tenemos una serie de sugerencias de cómo por vía de la regulación y de una inteligente intervención del Estado uno puede quizás reencaminar de mejor manera esas masas de ahorro crecientes hacia la inversión y el crecimiento. No sé si no sé si sobre estímulo a la producción y control de capitales que en los otros. Sí, ahí tienes un micrófono. Sí, sobre el tema de la relación entre inversión y crédito. No hemos hecho una estimación que trate de ligar la falta de inversión directamente a la falta de crédito. Sería interesante tratar de ver si ya se puede ligar esas dos cosas, pero lo que sí estimamos es que la falta de crédito, en alguna forma, al revés, representa la falta de inversión. O sea, en el pasado, el hecho que ha habido poca inversión y poco crecimiento ha repercutido en poco crédito, o sea, es tomando la cosa al revés. Eso sí apunta que lo que hace falta en la región es promover el crecimiento, o sea, una falta de crecimiento, falta de demanda, si se quiere, por crédito. Y por tanto, sí apunta hacia la necesidad absoluta de encontrar formas de promover el crédito productivo, digamos, que lo que Augusto decía, que la región se ha ido mucho hacia el consumo y no suficiente hacia el crédito productivo, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Yo creo que es una agenda que da para mucho, ¿no?
Un par de puntos adicionales que quería hacer es que el reporte básicamente se enfoca en el largo plazo y tiene una perspectiva de ver muchos años atrás cuáles han sido las expectativas para los mercados financieros, cuáles son las medidas que los países han tomado, tanto a nivel macroeconómico como a nivel del sistema financiero, para desarrollar los sistemas financieros. Y lo que hemos observado en el largo plazo es que el desarrollo financiero, si bien se ha dado en la región, ahora es más complejo el sistema financiero, con mercado de capitales, no solamente bancos, y todo ha crecido, pero ha crecido mucho más que en otras regiones. Entonces, en vez de haber habido una convergencia hacia sistemas más desarrollados, ha habido una divergencia. Ahora, si eso es bueno o es malo, es difícil de saber, porque también muchos países han tenido una burbuja financiera importante. Lo que sí se ha visto en la región es que la región está en alguna medida teniendo una mejor integración financiera y mejor tipo de crédito, más crédito en moneda doméstica, crédito a un poco más largo plazo, y esto ha sido un esfuerzo consciente de muchos países aprendiendo de las crisis pasadas. Ahora, viendo qué es lo que está pasando, lo que es sorprendente es que esta falta de desarrollo financiero se ha dado al mismo tiempo que los fondos están disponibles, como ha mencionado Augusto en particular. Estos fondos, a través de los ahorros que han tenido la población en fondos de inversión, en fondos en fondos de pensiones, los fondos están ahí pero no se prestan. Entonces la pregunta es ¿por qué no se prestan? ¿Y qué se podría hacer al respecto? Con respecto a los bancos se han movido mucho a financiar los consumidores y a financiar tipos de créditos que sean colateralizables, que sean seguros para ellos, y se han movido menos a hacer préstamos más riesgosos o de más largo plazo. Quizás esa es la primera aproximación que tienen los bancos. Las compañías grandes, haberse ido a los mercados de capitales, fueron a financiar las cosas que eran más fáciles de financiar, que podían hacer a gran escala, que podían hacer de manera más segura. A medida que los sistemas maduran, quizás los bancos se muevan a cosas un poco más riesgosas, pero eso está por verse todavía. Y por el lado de los fondos de pensión y los fondos mutuales, los incentivos han sido para estos fondos de invertir en general en el corto plazo, en instrumentos del gobierno, en instrumentos básicamente líquidos, por los incentivos que tienen los managers de esos fondos para estar junto con el resto. Entonces han habido fuertes incentivos de estos fondos de no prestar, no tomar riesgos tampoco, por la manera que se los evalúa. Lo que sí han tenido es algo de desarrollo en los mercados primarios, en el sentido que muchas empresas, por ejemplo, en el caso de Chile, han podido emitir bonos en el mercado primario y han sido financiados por estos inversionistas que los tienen hasta la madurez. No los tradean mucho, así que no tienen mucho impacto sobre el mercado de capitales secundarios, pero sí muchas empresas han podido emitir bonos. Ahora, el complemento de estos fondos de pensiones con compañías como annuities o compañías de seguros que proveen otro tipo de servicios, quizás nos permita movernos más hacia largo plazo. Pero es algo que todavía es muy incipiente en casi todos los países. Algo en el caso de Chile ha estado pasando. Con respecto al tema de controles de capitales, etcétera, lo que se ha visto en general en la región es que los países han adoptado estos controles cuando han tenido fuerte flujo de capitales hacia los países como una forma paliativa para manejar esos flujos que tenían fuerte apreciación sobre las monedas locales. Eso podría ser visto como otra medida macroprudencial que han adoptado los países para tratar de mitigar un poco el ciclo financiero que viene de afuera, pero no como una medida de desarrollo financiero, sino como un instrumento más que han utilizado los países y con los efectos están por verse todavía. Muy bien. Hola, Claudia Torrens, del Servicio de Español de Associated Press. Señor de la Torre, usted ha hablado de la necesidad de que los sistemas financieros sean más útiles. El estudio habla de cómo se financia mucho el consumo individual y hay muy poco con crédito para empresas y crédito hipotecario. ¿Cuáles son las consecuencias de esto si eso persiste? ¿Y tienen más cifras? ¿Nos pueden dar algún porcentaje de lo poco que se está prestando entonces a empresas? Bueno, en la presentación lo que estábamos enfatizando son los cambios. Todavía cuando tú ves un balance de los bancos en América Latina, tú ves que el segmento más grande de crédito siguen siendo las empresas.
Pero lo que ves en el tiempo es que la participación de las empresas en el crédito total ha ido cayendo. Y la participación del financiamiento hipotecario ha sido siempre pequeña. Y ves una ampliación muy grande de la participación del crédito al consumo. La impresión que tengo yo es que los sistemas financieros, que son muy dinámicos, siempre encuentran los caminos de menor resistencia para entrar. Entonces, una tecnología de financiamiento que es sencilla de instrumentar es la tecnología que hace el crédito al consumo, porque ahí usas estos sistemas de scoring y la tecnología no te requiere demasiada ejecución de contratos complicados. Entonces, me parece que por ahí se fue a la región. Eso también explica por qué en ciertos países el microcrédito ha funcionado bastante bien, porque no depende mucho, no son intensivos en uso de instituciones contractuales. Pero los préstamos hipotecarios, los préstamos a la inversión, los préstamos para el desarrollo de las empresas sí requieren más sistemas legales. Y, por ejemplo, para que alguien quiera aceptar un bono de largo plazo de una empresa, tiene que más o menos tener algún tipo de confianza de que si la empresa quiebra, hay algún sistema para ejecutar este tipo de contrato. Y eso requiere sistemas de bancarrota modernos. Y en la región ha habido un poco de desarrollo de los sistemas de bancarrota corporativa en particular. Entonces, el punto es que hay un gráfico en el reporte en donde mostramos la participación en promedio del crédito de las empresas, y lo que uno ve es que el crédito del consumo, que era el 14% del crédito bancario a comienzos de los 2000, ahora es casi el 30% del crédito bancario, mientras que el crédito a las empresas ha ido bajando de cerca de 70% a solo 60%. Entonces, lo que tú ves es esta recomposición del crédito, y no lo ves en otras regiones. En otras regiones tú ves porcentajes más estables de la participación del crédito. Muy bien, gracias. Pasamos a una pregunta que nos llega desde BBC Mundo. William Márquez pregunta: al instar a más crédito al consumidor y mejores planes hipotecarios, ¿qué riesgos se estiman que se corre de crear una burbuja como la que afectó la economía de América del Norte y Europa? Bueno, aquí hay como que dos niveles. Un nivel es si es que las instituciones financieras a hacer estos créditos evalúan bien los riesgos. Y dentro de ciertos rangos, las instituciones financieras que tienen suficiente capital y recursos propios en riesgo van a tender a ser cuidadosos de cómo evalúan estos créditos. Lo que parece es que las instituciones financieras no son buenas, son para evaluar los riesgos cuando se vuelven más sistémicos. Y ahí es donde necesitamos que la regulación induzca a que las instituciones financieras sean más prudentes y cuidadosas. En eso la región ha sido mucho más cuidadosa. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo se origina un préstamo hipotecario en Estados Unidos. Antes de la crisis, del modo como se originaba es que había un originator que generaba el préstamo y enseguida lo vendía a alguien. Entonces el que originaba el préstamo no tenía ningún riesgo expuesto en esa operación y por tanto no tenía ningún incentivo de ser especialmente cuidadoso. Y le mandaba a alguien que después, con ayuda de una calificadora de riesgo, le ponía una estampilla que decía AAA y otros compraban. Y a la larga el riesgo que parecía que estaba distribuyéndose en el fondo fue creciendo y se volvió sistémicamente importante. En la región no ha habido eso. Nuestros reguladores exigen que en cada crédito que se genera, el que genera el crédito tenga sus propios recursos en riesgo en un monto significativo. Esto es lo que los economistas aquí en Estados Unidos llaman skin in the game, para que se alineen los incentivos y haya prudencia en la generación de créditos. Se necesita que haya skin in the game. Entonces, el riesgo de que se generen burbujas en Latinoamérica de crédito ha bajado en la medida en que la regulación se ha vuelto más exigente, pero obviamente no ha desaparecido. Y no ha desaparecido por estas razones más generales, y por eso es que en el reporte enfatizamos la necesidad de que la región se embarque en implementar, en desarrollar una agenda no solo prudencial para cada institución, sino también lo que se llama una macroprudencial, una agenda que monitoree cómo está el sistema como un todo, manejando los riesgos. Desde el país de España, su editor de Economía, Álvaro Romero, pregunta: en Europa se ha implementado el mecanismo de test de estrés
de la banca para evaluar su nivel de solvencia. Tenemos entendido que no existe en América Latina. ¿Es recomendable que las instituciones financieras latinoamericanas se sometan a este tipo de pruebas para evitar sorpresas como las que han surgido en Europa? Yo creo que la pregunta es súper interesante, pero creo que no es correcta. En América Latina, por lo que yo conozco, los supervisores sí tratan de someter a los bancos a test de estrés o a pedirles que ellos sometan sus balances a test de estrés, o los mismos reguladores y supervisores tienen metodologías para estresar los balances y ver qué tan robustos son frente a choques. Yo creo que lo que hemos aprendido es que estos sistemas, estas metodologías para estresar los balances de los bancos necesitan incorporar nuevos elementos. Y ya no solo lo que puede pasar a nivel de banco individual, sino lo que puede pasar en las conexiones con la economía más general. Pero yo creo que en general es una práctica sana. Y es una práctica que no solo debe hacerse una vez cada 10 años, es una práctica que debe ser recurrentemente, porque es una manera de constantemente tomar el pulso de la capacidad de absorción de choques que tienen las instituciones financieras. No sé si alguno de los colegas. Sí. Quería hacer dos puntos relacionados con las preguntas anteriores. Una por el lado de los préstamos a las empresas. Si bien, como Augusto ha mencionado, el préstamo a las empresas en términos relativos ha caído, lo que tenemos que ver también es el nivel absoluto. Y el nivel absoluto han aumentado. Lo que estamos destacando en el reporte es que en términos relativos a otros tipos de créditos han caído, pero no es que no han aumentado los préstamos a las empresas. Y para ver qué ha pasado con el tema de las empresas, yo creo que hay que tratar de entender también qué pasó con las grandes empresas, que muchas de ellas se fueron de los bancos al abrirse los mercados de capitales en América Latina, tanto los mercados de capitales domésticos como extranjeros. Entonces, las grandes empresas que han ido muy bien en la región han levantado capital en el mercado de capitales. Los bancos lo que han hecho es se han movido mucho a consumo y a otros tipos de préstamos, y dentro de las empresas es posible, por lo que tenemos entendido, se han movido en parte a pequeñas y medianas empresas. Entonces, es posible que dentro de los bancos, que no lo observamos en este informe, pero sí tenemos estudios donde mostramos, los bancos se han vuelto un poco más receptivos a prestarles a las pequeñas y medianas empresas, y ha habido más competencia en ese sector. Lo que, como decía antes, sí los préstamos han estado colateralizados y son distintos tipos de préstamos distintos a los préstamos de riesgo que uno desearía ver, pero hay un movimiento hacia ese sector. Por el lado relacionado a la otra pregunta con respecto al tema de la burbuja, lo que mostramos en el reporte es que América Latina está a un nivel de desarrollo muy inferior a las otras regiones y sobre todo a las regiones desarrolladas. Entonces, si bien puede haber habido una burbuja en las regiones desarrolladas, América Latina está muy lejos de haber tenido ese boom en el sistema financiero. Ahora, América Latina tiene la necesidad de hacer un catch-up, de desarrollarse. Está muy lejos de desarrollarse, y en ese desarrollo lo que tiene que tratar de evitar son los riesgos que implica el desarrollo, lo que en el reporte se llama el lado oscuro. Ahora, ¿cómo compensar esta mayor toma de riesgo y evitar riesgos excesivos? Es un tema que en el reporte se discute y que es un tema bastante difícil para los hacedores de política y para los mercados también. Pero es un tema que podemos discutir más y que creo que es bastante interesante. ¿Más preguntas desde Nueva York? Si no, pasamos a una pregunta que nos llega desde la agencia de noticias Fides de Bolivia. Francisco Rodríguez Vázquez pregunta: los bancos se justifican por la ganancia, pero están poco predispuestos a bajar sus tasas de interés y mucho menos a socializar sus ingresos. ¿Qué alternativas tiene el Banco Mundial, que también debe lograr rédito, pero cómo conciliar el aspecto social con la usura comercial? Latinoamérica ha tenido una larga historia de preocupación con las altas tasas de interés. De hecho, muchos países en la región todavía tienen leyes contra la usura. Incluso países que han modernizado sus sistemas financieros muy rápidamente, como Chile, todavía tienen techos a las tasas de interés bajo el supuesto de que
pueden haber abusos por parte de los acreedores. De manera que el tema de la preocupación con las altas tasas de interés es un tema muy latinoamericano. Lo que hemos aprendido es que hay curas que empeoran la enfermedad. Entonces, a veces lo que hemos visto es que hay gobiernos que en su frustración con las altas tasas de interés imponen a la banca techos en la tasa de interés que terminan matando a la industria crediticia. Hay algunos países, por ejemplo, en donde la preocupación con las tasas de interés en microcrédito fue tal que el gobierno impuso un techo a la tasa de interés para el microcrédito y como resultado de eso desapareció la industria del microcrédito. Entonces, sabemos las cosas que no funcionan. Sabemos que existe una preocupación muy grande, pero no está todavía muy claro qué es lo que funciona de manera duradera. La impresión que nosotros tenemos después de haber hecho este informe es que estas cosas pasan gradualmente. El modo como están bajando las tasas de interés en Brasil ha sido muy lento, hasta cierto punto frustrante, pero están bajando de a poco en la medida en que los riesgos generales van bajando y la situación se hace más manejable. Acuérdense ustedes que las altas tasas de interés en gran parte reflejan un alto riesgo. Entonces, la reducción de riesgos sistémicos, riesgos institucionales es parte del asunto. Hay una preocupación, por otro lado, de que a lo mejor también los márgenes de intermediación son altos por falta de competencia o por costos muy altos de hacer negocios en los países. Y eso identificamos en el reporte. Vemos que los fees, ¿cómo se dice? Fees, los fees y otros gravámenes y las comisiones que los bancos cobran son relativamente altas en la región. Y eso puede o bien reflejar falta de competencia en los sistemas financieros o puede reflejar simplemente de que los costos de hacer negocios son pesados en nuestra región. Entonces tampoco ahí tenemos una solución simple. Entonces, para contestar más directamente a la pregunta, este es un problema del cual todos estamos conscientes y sabemos que el camino para resolver este problema de manera durable requiere mucha reforma y acciones impulsivas a veces tienden a dar resultados adversos. Desde El Salvador, el periodista José Barrera pregunta, El Salvador vivió hace un par de años un acelerado proceso de globalización de la banca. ¿Influye esto en la restricción del crédito por la falta de banca local? Yo creo que la evidencia que aparece después de 10 años de internacionalización de la banca latinoamericana es que los bancos extranjeros no necesariamente llevan a una reducción del crédito. De hecho, inicialmente esa era la preocupación. La literatura estaba llena de preocupaciones de que los bancos extranjeros iban a preocuparse solo de los grandes y ricos clientes y no iban a preocuparse de las familias pobres y de las pequeñas empresas y de las microempresas. Lo que vamos encontrando es que no es cierto, que un banco extranjero que va a México se comporta de una manera parecida a un banco grande mexicano y no hay un sesgo especial. Si es que el banco local mexicano no se interesa mucho en las pymes, el banco extranjero tampoco lo va a hacer. Lo que uno encuentra es que de dónde viene la propiedad no parece que es la cosa definitiva. Lo que sí vemos, sin embargo, y haciendo referencia a lo que Sergio decía, es que pese a que en la región la participación del crédito a las empresas en el sistema bancario ha caído en términos proporcionales, sí se nota, sí se empieza a detectar que los bancos empiezan a abrir ese negocio y empiezan a interesarse y a desarrollar sistemas para acercarse hacia las pequeñas empresas. Entonces el reporte a lo mejor está agarrando la data en un momento en el tiempo en el que si lo hacemos el mismo reporte dentro de 10 años vamos a encontrar bancos más interesados en las pymes. Pero lo que encontramos en otros estudios que hemos hecho es que para que un banco desarrolle el negocio de pequeñas y medianas empresas necesita invertir mucho dinero. Porque el negocio de pequeñas y medianas empresas es un negocio que requiere tecnologías crediticias y manejos de riesgos muy distintos que el que se usa para el crédito al consumo o el microcrédito o el crédito a las grandes empresas. Y eso requiere muchas inversiones, nuevos procesos de negocio, etcétera, etcétera. En un estudio que hicimos previo a este reporte, documentamos un poco lo que vemos que está pasando en la banca con respecto a la atención a las pymes. Entonces, ese a lo mejor... si hacemos otro reporte en 5 o 10 años vamos a encontrar que las noticias ahí son un poco mejores de las que encontramos ahora. Por último, no tenemos más espacio, la última pregunta es desde México, vía Twitter, de Diego Eguiarte Solomón, que pregunta, ¿cuál es la propuesta del Banco Mundial para poder tener créditos más accesibles
en América Latina cuando en países como México no contamos con suficiente información del Buró de Crédito y otros indicadores que mitiguen los riesgos y por lo tanto los hagan más baratos? Bueno, seguimos un poco girando en torno a la misma pregunta, ¿no es cierto? Es qué se puede hacer a nivel de política pública para mejorar digamos, el costo, para bajar el costo y mejorar el acceso al crédito. Yo sigo pensando que las direcciones de política fundamentales están en el fondo en pocos caminos que requieren mucho esfuerzo, ¿no? Que van a requerir mucha reforma, que van a requerir mucha dedicación de buena política pública. Por un lado, la necesidad de evitar las crisis. Muchas veces vemos en este reporte que las crisis financieras tienen un costo enorme hacia el futuro, encarecen el crédito, lo achican, reducen el acceso al crédito por periodos largos. Y el otro, yo creo que seguir mejorando el ambiente institucional que se requiere para escribir buenos contratos crediticios. Escribir contrato crediticio es una cosa complicada, porque yo le doy la plata a alguien solamente si tengo ciertas seguridades de que lo voy a recuperar. Y ahí hay un problema intertemporal, porque la empresa a la quien le doy la plata ahora puede hacer con la plata muchas cosas que no son de mi interés y a lo mejor no me paga. Entonces necesito un ambiente contractual bastante bien armado para poder cobrar, para poder monitorear a la empresa, para poder recuperar el colateral si necesito, para saber qué hago en caso de que la empresa quiebre. Y eso requiere mucha reforma legal, institucional, de los sistemas judiciales, de los sistemas de colateral, de los derechos de los acreedores. Y ahí me parece que es lamentablemente muy dura la reforma, pero esencial. Y a los latinos nos gusta encontrar una cosa que nos resuelve el problema mañana. Pues la noticia del reporte ahora es que este problema es un problema que requiere mucho esfuerzo de reforma y reforma muy difícil. Gracias, Augusto, gracias a todos los presentes aquí, gracias a los panelistas y autores de esta publicación y gracias a todos los que están presentes vía Internet, Twitter y Facebook. Por más información pueden visitar la página del Banco Mundial, www.bancomundial.org/ALC. Muchas gracias.